Bueno, bienvenidos. Tenemos dos presentaciones, una de la apertura donde vamos a pasar brevemente por distintas temáticas que se van a tratar en el día de hoy, y luego sí una presentación efectuando justamente ese plan de contingencia de la gente de IFRS. Dentro de la temática que vamos a tener hoy, vamos a estar hablando de los proyectos o las proyecciones orientadas a la sustentabilidad de los recursos u otra forma de ver el BCP, la valoración de los activos como factor crítico del BIA, el estatus de los usuarios y de los recursos humanos en general ante nuevos modelos y paradigmas, la prevención de lo inesperado para mantener la imagen de la organización, el manejo de la crisis, las respuestas desde el directorio, el estrés y las emociones, como recién comentaba, como otro de los factores de análisis a la hora de ejecutar este plan de contingencia. Tenemos entonces que dentro de las proyecciones orientadas a la sustentabilidad de estos recursos de BCP, tenemos las TI y el impacto que tienen en el medio ambiente, cuáles son las nuevas tecnologías que se están trabajando a nivel de data center para cubrir estos aspectos, la utilización de las energías no renovables, ¿sí?, que pasan a ser un punto crítico en los análisis de BCP, ya vamos a ver por qué, hacia dónde tienden las tecnologías y cuál es la evolución en el consumo de energía, los índices de crecimiento poblacional, que pasan a ser un factor fundamental por muchos recursos mundiales, y los índices de crecimiento de la utilización y demanda de la energía. Tomando el primero, tenemos entonces que dentro de los puntos principales tenemos que un factor crítico en el análisis de vía o la definición del vía es la calificación o la valoración de activos. ¿Sí? Así como se dice de que no se puede proteger aquello de que no se conoce el valor, lo mismo sucede en el momento de hacer el análisis de vía. Se puede obtener un análisis erróneo o equivocado si no se categoriza correctamente la información. Por eso decimos que este vía, ¿sí?, es el plan de continuidad de negocios de servicios de IT, que luego formará un plan, parte de un servicio o un roadmap mucho más ambicioso, que es el plan de continuidad del negocio en sí mismo. Para esto tenemos tres valores, ¿sí?, o tres parámetros iniciales, que uno es el RTA, el RTO y el RPO. Uno principalmente es el tiempo de respuesta que yo puedo dar para la continuidad del negocio desde el punto de vista operativo, en cuánto tiempo puedo garantizar este servicio que esté nuevamente activo. Por otro lado tengo el RTO, que es cuál es el tiempo que realmente necesita la organización, ¿sí?, más allá de los requerimientos o la solución desde el punto de vista técnico. Y existe un tercer punto a considerar, que es cuánto tiempo, ¿sí?, o cuál es el punto de recuperación deseado. Y para este punto hablamos de la pérdida de datos, que pueden ser pérdida de datos o pérdida de transacciones u operaciones no realizadas. Esto puede llegar incluso hasta el grado de vincularlo con una política de backup, de archiving o de replicación de datos, y en este caso sí ya estamos hablando de el tipo de solución de contingencia que yo estoy evaluando, si estoy tratando de que mis datos van a estar hosteados en un data center y estoy analizando una alternativa que sea hot swap, cold swap o que sea warm, ¿sí?, dependiendo del grado de criticidad y los recursos que yo quiera destinar para esto. Estos valores de servicio nos van a permitir estas estrategias de recuperación, ¿sí?, y van a permitir cubrir este gap, ¿sí? Lo más importante de estos tres puntos es que el RTA lo tiene que proporcionar el área de IT y el RTO lo tiene que proporcionar el negocio, si no voy a tener un diagnóstico erróneo y equivocado. Cuando hablamos del estatus de los usuarios o del área de recursos humanos, en realidad surgen distintos sistemas y paradigmas que van evolucionando del mundo IT y del mundo de la seguridad. Por ejemplo, podemos hablar de cómo va a ser o cómo voy a tomar el BCP o el plan de continuidad de negocios para una empresa que esté centralizada versus una que esté descentralizada. Si voy a tener una replicación local o simplemente voy a espejar los datos en un punto central. ¿Sí? Eso puede hacer de que este BCP pueda llegar a armarlo por un BCP regional para cada una de las áreas, o tome 3 puntos de referencia, o directamente concentre todos los datos en un punto central y sea este, el de la casa central, el que tenga que replicar y espejar en otro lado. Lo mismo sucede desde el punto de vista de los recursos
hablando de recursos humanos, con la subcontratación o la tercerización. Muchas veces desde el punto de vista económico suena atractiva la tercerización de recursos y existen muchos casos de éxito de esos puntos. El tema es que así como existieron las modas, ¿sí? Quienes tienen un par de años en el negocio saben que existieron las modas de reingeniería de procesos, luego reingeniería pasó a ser una palabra no muy bien vista, luego se pasaron a los éxitos o los modelos de terciarización de servicios, donde se pasaba de la terciarización paulatina hasta casi la terciarización total, ¿sí? Y llegaron a un punto donde descubrieron de que en estos casos de terciarización estaba teniendo, y voy hacia un punto hacia el final, lo que podía hacer desde la terciarización del negocio o de los datos es que podía llegar a perder el know-how, ¿sí? Entonces, podía llegar a tener un ahorro de costos importante, pero por el otro lado iba a tener una alta dependencia, ¿sí?, de mi proveedor de servicios o de las personas que me estuvieran proveyendo de estos recursos humanos. Lo mismo sucede con el BCP. Vamos a ver que existen alternativas, ¿sí? Hoy la nube, hablamos de la nube, de cloud computing, que la nube está para quedarse, y es cierto, pero dentro de esos esquemas de nube también vamos a ver que existe una nube pública, una nube privada, una nube híbrida, e incluso se están tomando conceptos de nube federada, si bien todavía no está muy madura la idea. Esto podría ser de cuánto de mi negocio tengo que subir para no caer en uno de estos modelos. Y del mismo punto, así como hablo de los recursos humanos, hablo también de los recursos físicos, ¿sí?, equiparando esto con la parte de servidores y hacia qué datos llevo y hacia dónde los llevo. Hablamos de la prevención de lo inesperado para mantener la imagen de nuestra organización, ¿sí?, y del manejo de la crisis y las respuestas desde el director o desde el directorio. Cuando hablamos de la imagen de la organización y hacemos ese análisis de riesgo, ¿sí?, más allá de cumplir con todas las etapas del BCP, de la continuidad de negocios, tenemos que evaluar también cómo se forman esos recursos. Yo puedo tener un incidente de seguridad y dependiendo de la respuesta que tenga desde el directorio hacia los medios, ese punto puede ser contemplado de distintas formas. Se puede tomar como una vulnerabilidad, se puede tomar como una debilidad, puede costarme la organización o lo puedo explotar de alguna forma como para decir, es cierto, sucedió, pero sabemos hasta dónde llegó. Por ejemplo, vamos a poner un caso en este caso, por ejemplo, un basquetbolista que juegue en la NBA. Y yo estoy en un área de salud donde tomo a este basquetbolista, lo llevo a un área determinada, custodiada, donde supuestamente lo que le suceda no debería ser conocido por los medios, tengo acuerdos de confidencialidad y demás, pero se filtra un dato. Una de las personas que está en el medio, una de las personas que tiene acceso al sistema de CCTV, o una persona que tiene un celular, toma una foto y cuál es el valor de esa foto, y para saber el estado de esa estrella de la NBA. Entonces, es importante trabajar desde el punto de vista de la continuidad del negocio con esta capa de directivos o aquellas capas que van a dar ese mensaje y van a transmitir ese mensaje. Supónganse, podríamos tener por ejemplo 3 alternativas. Una, que la persona que cuando sea entrevistada por los medios, la persona responsable de la organización, diga, nosotros no tuvimos un incidente, esa imagen es borrosa, seguramente está pixelada, y hasta puede desconocer que salió de la organización, aún sabiendo que es real. La segunda situación puede no estar preparada para enfrentar a los medios y puede decir, bueno, la verdad creemos que tuvimos algo, pero no sabemos bien qué pasó y el costo de la organización es muy alto, ¿sí? Por el otro lado, puede llegar a potenciarlo y hasta explotarlo. Estamos hablando de exactamente el mismo evento. Y lo que puede hacer es decir, es verdad, sabemos que sucedió, sabemos que esa información salió de la organización, pero tenemos monitoreado por nuestro sistema de CCTV en qué horario fue, en qué sector fue, tenemos individualizada a esa persona y en este momento está hablando con nuestros abogados para responder por su acuerdo de confidencialidad que no lo está cumpliendo. Estamos hablando del mismo evento, pero estamos preparando esa capa organizativa o de directorio para que pueda llegar a manejar esa crisis.
Sucede lo mismo, ¿sí? En este caso con respecto a el estrés y las emociones como factor de análisis a la hora de ejecutar este plan de contingencia. La vez pasada, en una reunión con gente de Intel, del exterior, gente que trabajaba en el mundo de data center, justamente con el tema de estudios y análisis de energía, me decían, una persona japonesa que estaba acostumbrado a los sismos, me decía, por primera vez el año pasado tuve miedo. Se movió tanto el edificio que me puse sobre una mesa, debajo de la mesa, perdón, y esperé que pasara y pensé que ese podía llegar a ser mi último momento, ¿no? Hablamos de que tenemos distintos perfiles. Podemos diseñar dentro de la organización un plan conociendo las contingencias, conociendo cuáles son los procedimientos, teniendo todos los planes ordenados y aceitados, pero posiblemente las expectativas de cada uno de los recursos sean distintas. Y tenemos que tomar estos factores psicológicos o estos factores de respuesta. Juega también en esto el tema de si tengo servicios propios, si tengo servicios terciarizados, si trabajo con gente muy joven donde tiene otras expectativas y otro tiempo, puede tener un teléfono de guardia que le está sonando y en ese momento no era el mejor momento para atenderlo y su grado de responsabilidad baja y eso puede hacer que ese plan de continuidad se demore, no que sea fallido, pero sí que se demore porque tenga que contactar al segundo en la lista. Puede ser que esa persona esté pasando una circunstancia particular o especial de su vida que haga de que una situación normal de todos los días o incluso dentro del plan de continuidad de negocios que lo hizo 150 veces de práctica, en ese momento no esté preparado para hacerlo, ¿sí? Entonces, el factor humano vuelve a jugar otro tipo de rol fundamental dentro de este plan de continuidad. Hablo de procesos aceitados, hablo de planes probados, ¿sí? Y de circunstancias que han sido evaluadas, pero el factor humano nuevamente vuelve a jugar. Y en esto justamente quería hacer referencia con esa parte de la terciarización. Porque yo puedo estar confiando ese plan de continuidad de negocios a un tercero. Y no digo que esté mal y no lo estoy poniendo en juicio de valor. Simplemente lo que estoy diciendo es que puede existir un grado de compromiso distinto a una persona de la organización que tiene la camiseta y puede llevar un plan adelante versus un tercero que simplemente tiene que cumplir con un SLA. Esto es obviamente a modo de introducción, todos estos temas se van a tratar luego, se van a ir explorando, ya les fueron comentando cómo iban a ir evolucionando y ahora sí les propongo ir a un modelo de BCP distinto al tradicional, justamente que me pareció interesante y apropiado contárselos. Les pido en caso de que tengan cualquier duda con respecto a los puntos que vayamos tratando, que me interrumpan, no hay ningún problema. Nos adentramos entonces y tomé un poco la temática del data center justamente por el sponsor que tenía el espacio comprometido, que lamentablemente estaban en el exterior y no se demoraron y no se podían acercar. Y lo llevé a un análisis distinto. Un análisis que no es menor, que vemos todos los días y con el cual convivimos y vamos viendo distintos factores y distintos datos, pero que a veces no lo entrecruzamos y no lo vamos anidando, ¿sí? Entonces se me ocurrió darle una idea de esta proyección orientada a la sustentabilidad de los recursos en forma de evaluar el BCP desde otro punto de vista. Trataríamos entonces dentro de esta agenda las TI y el impacto en el medio ambiente, ¿sí? Temas que justamente les estuve comentando antes, índices de crecimiento poblacional, índices de crecimiento en la utilización de demanda y energía, utilización de las energías no renovables, ¿sí? En nuestras soluciones que forman parte de nuestro BCP, soluciones tecnológicas aplicadas a data center y nuevas tendencias de distintas marcas vendors. Cuando hablamos de las TI y decimos que tienen un impacto en el medio ambiente, decimos que históricamente se las tomó como que eran generadoras de chatarra electrónica, ¿sí? Piezas tecnológicas que me queda la imagen visual de
una foto en Europa donde tenían algunas computadoras viejas del sistema 36 de IBM apiladas, ¿sí? Como un montón de escombros, sin saber muy bien qué hacer con eso. Más allá de eso, de la obsolescencia tecnológica, se les atribuía muchas veces a las empresas de tecnología el tema de generar o producir desechos tóxicos en la construcción de estos equipamientos tecnológicos y también de consumir mucha energía eléctrica. Aparece entonces el tema de responsabilidad social empresaria, ¿sí? Y esto se puede llegar a tomar como una estrategia de BCP, como una respuesta a la problemática mundial o como simplemente un aspecto de marketing. ¿Sí? Existen todas las posibilidades de interpretación. Pero ¿hacia qué apuntaron todas estas empresas de tecnología? Trataron de reducir el uso de estos productos tóxicos, adoptar nuevos productos reciclables, efectuar campañas de difusión en el uso de baterías a través de programas masivos de reciclaje, ¿sí? Y también lo que trataron de hacer es tratar de buscar medios más eficientes en lo que se refería a este consumo de energía, ¿sí? Ya sea eléctrica o de otros medios. Hablamos entonces que comienzan a formarse en el ambiente distintas opciones green, ¿sí? Orientadas al negocio, orientadas a la tecnología, orientadas a la misma energía. Veamos también otro de los puntos que forma parte de una preocupación a nivel mundial, y es el índice de crecimiento poblacional. Esto no solo abocado desde el plan de continuidad del negocio, sino como un macroplan de continuidad del negocio. Vemos que en el año 2050, ¿sí? Proyecciones de crecimiento poblacional hablan de que se podría mantener constante en 36 millones el crecimiento de la población planetaria, teniendo como índice los años anteriores, ¿sí? Donde la población mundial en el 2050 podría alcanzar 9.100 millones de habitantes, ¿sí? Y teniendo un incremento de un 40% de la cifra actual. Si bien este sería el dato estadístico, vemos que esto no se está cumpliendo y que existe un desvío de 200 millones de habitantes de las proyecciones anteriores, ¿sí? Esto se debe a que existe una disminución con respecto a lo que es la mortalidad, ¿sí? Y el incremento de los nacimientos, así como anuncia una de las personas del Departamento de Asuntos Sociales Económicos de la ONU. Continúan haciendo estudios justamente analizando desde el año 1950 al 2050 y ven cómo va creciendo esta brecha. La línea superior marca una tendencia máxima proyectada, la línea del medio obviamente un promedio de ambos y la inferior es justamente el límite inferior estimado, ¿sí? para este año. ¿Qué nos dice esto? Que cerca de 51 países en este 2050, incluyendo Italia, Alemania, Japón y la mayoría de las repúblicas soviéticas, se vería reducida con respecto a el crecimiento o la tasa de natalidad del 2005. Esto habla de que nos estamos encontrando con un continente europeo, una Unión Europea, con gente mayor, ¿sí? Y donde esa tasa de natalidad no está renovando el 1 a 1 y que está efectuando que las proyecciones indiquen de que la población mundial europea vaya en decremento. Para otros países, ¿sí? Existe un crecimiento exponencial, ¿sí? Acelerado, dado que no existen medidas de control de natalidad, ¿sí? que podrían producir una aceleración marcada en este aspecto. Este informe sostiene, por ejemplo, de que China podría alcanzar una tasa promedio de natalidad de 1 niños por mujer, que sería superada por la India, que registraría en esa proyección 3 nacimientos por mujer, ¿sí? Y hablamos de China y hablamos de la India, y vemos cómo estas dos grandes potencias, ¿sí? A nivel de demografía, estarían compitiendo entre sí,
y principalmente se pensaba desde que la India podría pasar estos parámetros de China a partir del año 2050, pero ya se ha detectado que para el año 2030 este parámetro o esta corriente se podría revertir. Quedaría así más o menos marcado el mapa de población mundial hoy, ¿sí? Y la distribución. Seguramente se están preguntando hacia dónde vamos. Esto refleja cómo estaría el crecimiento poblacional, donde vemos que fuera de lo que es China e India, el resto de los países crecería en forma mucho más acentuada y algunos directamente no son representativos. Llegamos entonces a los índices de crecimiento o utilización de demanda de la energía. Vemos que para lo que son centros de datos, proyecciones de utilización de energía, energías renovables, recursos energéticos, recursos naturales y hasta alimentos mismos, porque los alimentos pasan a formarse a través de recursos no renovables, ¿sí? ¿Cuántas toneladas de agua demanda una tonelada de cereal? Vemos solamente el cereal que se exporta, pero no vemos cuántos recursos se está insumiendo. Con estas proyecciones de la tendencia y cómo se está marcando el tema demográfico, existe lo que se llaman los carry capacity. Entonces, voy a llegar en un momento donde a nivel mundial los recursos naturales, los recursos energéticos, ¿sí? Y hasta la demanda energética desde el mismo plan de continuidad de negocios, cuando digo que toda esta información podría estar en la nube. Y a cada una de estas personas que va a formar parte de ese mundo 2050, más allá de que tenga los insumos necesarios para desarrollarse, para poder estudiar y para poder alimentarse, diría que le podría provisionar una máquina virtual bajo demanda. Todos estos esquemas harían entonces de que yo tendría que tener recursos energéticos suficientes como para poder cubrir esas demandas, aun cuando no tenga todas las máquinas activadas, aun cuando el servicio sea bajo demanda, ¿sí? Este servicio es creciente y la verdad tendríamos que encontrar fuentes no renovables para poder soportar esto. Vemos entonces cómo es el avance creciente del consumo de energía, ¿sí? Comparado del año 2000 a 2030, donde se dice que el índice más o menos estaría creciendo en un 1.8. Esto principalmente, este valor está mucho más cercano de lo que es la Unión Europea, ¿sí? O Europa, donde va a tener, dada la tecnología y los nuevos recursos que está desarrollando, una tendencia a desacelerar un poco el consumo de energía. Pero esta tendencia, veamos cuánto crecía Europa con respecto a la natalidad y veamos cuánto crecía el resto de los países emergentes, ¿sí? O subdesarrollados. Y vemos entonces que este 0,4 de la Unión Europea es insignificante contra este 40%, ¿sí? Que podrían ocupar el resto de los países subdesarrollados, donde esa tasa de natalidad o esa tasa de consumo de energía va a ser mucho más marcada y no van a tener los recursos necesarios ni la tecnología como para bajar esos valores, ¿sí? Hablamos entonces de cuáles son los focos o cómo se distribuye hoy la energía para saber si renovable o no renovable. El gas se está utilizando en un 23%. Se evalúa a futuro producir energía a partir de gas, ¿sí? Corriente eléctrica a partir de gas. El resto es carbono, un 25%, un 37% de hidrocarburos no saturados, ¿sí? Principalmente petróleo, un 1% de energía renovable o natural, como energía solar, un 3% de energía hídrica, un 4% de biomasa. Se están extendiendo mucho, se están efectuando muchos análisis y se está trabajando mucho, principalmente en Europa, con respecto a esto. En Estados Unidos también, en Argentina se está comenzando, pero no llega a ser todavía lo suficientemente importante como para poder sostener esto, ¿sí? Y 6%, por ejemplo, de energía nuclear. Así hoy está distribuido el mapa energético mundial. Hablamos entonces que este sistema energético mundial va a seguir estando dominado principalmente por los combustibles fósiles, ¿sí?
ocupando principalmente un 34% a partir del petróleo, ¿sí? Seguido por un 28% de carbón, esta es la proyección hacia el 2030, y que se prevé que este mantenimiento en el predominio de los combustibles fósiles lo que va a hacer es que va a seguir generando este efecto invernadero, ¿sí? Por el desecho de dióxido de carbono, donde va a seguir creciendo en un 2.1% anual, y estas emisiones en el 2030, ¿sí? Del dióxido de carbono podrían llegar a ser el doble de las que fueron registradas en el año 1990. Entonces vemos esto, cómo podría afectar estos valores con respecto a lo que es la Unión Europea, Estados Unidos y el resto de las economías emergentes o subdesarrolladas, donde vemos que esto podría llegar a ser más del 50% mundial, ¿sí? Entonces decimos que estamos hablando de estas energías no renovables o de alternativas no renovables, ¿sí? Como para poder llegar a bajar ese efecto invernadero. Estamos viendo cuáles son las situaciones ambientales y climáticas, cómo está cambiando el panorama. Vimos el año pasado, vivimos el sismo de Japón con una tsunami importante, donde estaban llegando a fuentes alternativas o de consumo de energía nuclear y cuáles son los efectos. Vemos cómo está cambiando el clima en general. Nosotros, y esto es a nivel mundial, no solamente no estamos teniendo un invierno marcado, sino que el clima está cambiando y nosotros estamos formando parte de ese cambio. Hablamos de que se está trabajando y trabajan en muchos casos y a partir de data centers o de soluciones, y en este caso no solamente a nivel particular, sino que también lo están tomando de data centers como servicio. Vamos a ver casos de data centers propios y de data centers como servicios. Por ejemplo, EMC desde el año 1987 trabaja con lo que es la eficiencia energética. Tenemos casos de éxito también en Argentina con data centers refrigerados por agua, ¿sí? Donde justamente lo que tratan de hacer es que, si ustedes van a ver cuál es el consumo de un data center orientado hacia energía, van a ver que 3 partes pasa a ser, más o menos la relación es esa, la tercera parte pasa a ser de gasto en sistemas de refrigeración, por lo que si se puede refrigerar por agua es mucho más sustentable. Esa tecnología estuvo en Argentina desde los 90, fines de los 90. Bueno, este es un caso, por ejemplo, de éxito de EMC, donde justamente estaba focalizado a bajar esa generación de dióxido de carbono, ¿sí? Y tratar de trabajar con respecto a lo que es eficiencia energética, energía renovable y colaborar con las áreas de ingeniería de IT para lograr medios más viables y sustentables. Vemos que dentro de estos panoramas, entonces, hacia los data centers, se trabaja de distintos aspectos para tratar de ser más competitivos, más sustentables y aprovechar más los recursos. Uno de los puntos de partida es la virtualización, ¿sí? Esos recursos ociosos o que tenía trabajando al 30%, al 50%, al 70%, lo que hago es genero nuevos equipos virtuales para tratar de maximizar el uso de esos equipos y no tener que prender 5 equipos en lugar de 1. Trabajo con nuevos métodos de refrigeración, como les comentaba, después vamos a ver otros casos. Trabajo en el caso de energía inteligente de consumo, ¿sí? Como es el caso de Intel. Intel está trabajando a nivel de procesadores con un sistema de generación de energía o generación de control de picos de energía bajo demanda. Esta tecnología es válida, se está trabajando y es muy interesante, pero no aplica lo que son sistemas legacy. O sea, lo que puedo hacer con este tipo de procesadores, con algunos modelos, es fijar un rango máximo de consumo, un rango mínimo de consumo y que la corriente fluctúe por ahí. En el caso de tener un pico de energía o un consumo de energías en uno de los sectores del data center, lo que puedo hacer es que esta tecnología de Intel haga que ese consumo de energía sea regulado y las aplicaciones trabajen un poco más lenta. Entonces digo, la tecnología es interesante, pero para las aplicaciones legacy no aplicaría, pero es un buen paso. Y por otro lado tenemos el tema de la utilización de energías renovables para lo que es la alimentación de los data centers. Siguiendo estos casos, vemos que por ejemplo Fujitsu utiliza el calor residual de la CPU, ¿sí? Generando vapor y recirculándolo para generar esas corrientes de agua y volver a refrigerar el data center justamente con el flujo de esta ganancia de agua.
¿sí? Y como ejemplo, por ejemplo, para un rack de servidor que consume hasta 12 kilowatts al año, esta tecnología podría llegar a reducir las emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera, ¿sí? Con un equivalente a 300 árboles, ¿sí? Esta tecnología lo que hace es trabajar con regulación de temperatura, con el flujo de agua, trabaja en rangos de 15 a 20 grados centígrados, y justamente lo que hace es, se basa en dos elementos, ¿sí? El primero, que es el desarrollo de un nuevo material, ¿sí? Absorbente y aprovechando el calor residual que pierde durante la vaporización, y que ofrece la capacidad de hacer posible conseguir estas ventajas de temperatura. Y el segundo, que se diseñó también una tecnología que mantiene esta temperatura de las aguas residuales en la CPU y produce un flujo constante de agua fría, ¿sí? No teniendo que llegar a esos picos, y pudiendo llegar a enfriar, por ejemplo, aguas residuales entre 40 y 55 grados. Otro caso de éxito podría llegar a ser dentro de estos albores tecnológicos o de esta concientización de cómo vamos a hacer sustentables estos sistemas, ¿sí? Porque cuando todo vaya a la nube, yo puedo pensar mi BSP desde mi organización propia, pero aquellos que tienen que concentrar todos esos datos, ¿sí? Van a tener que tener un sistema lo suficientemente sustentable. En algunos casos se toma desde que, por ejemplo, de acá al 2020, quien quisiera hacer un data center en Estados Unidos podría llegar a estar hablando de que lo que puede ser hoy un data center de 2 gigawatts podría llegar a ser de 50 gigawatts, ¿sí? Hay que sostener eso. Hablamos entonces del caso de Google. Google presenta una prueba del primer centro de datos enfriado por agua marina. Al parecer, este caso está en Finlandia, y al parecer el caso es bastante sustentable. Sí está muy preocupado Google por tratar de regresar el agua al mar a la misma temperatura en que la obtuvo, para no terminar produciendo un daño biológico más grande que la eliminación de dióxido de carbono. Tomando este punto, la verdad no tengo el índice de sismos en Finlandia, pero si yo me voy a alimentar de esta tecnología y me voy a enfriar por agua marina, que la tengo en abundancia y sería interesante analizarlo, tengo que pensar que yo debería estar, y más allá de que en algunos casos se dice que se desviaron algunos cauces, tendría que ver el impacto después ambiental con respecto a eso en el tiempo, pero yo tendría que decir que mi data center entonces debería estar cerca de una zona costera. Pero si las condiciones del clima están cambiando y yo estoy teniendo sismos en zonas que no los tenía, o los estoy teniendo en una escala que nunca se habían pronunciado, sobre estos data centers que enfrío con agua, voy a tener que generar un plan de contingencia alejado de esa zona, que no voy a poder enfriar con agua marina, ¿sí? Entonces aparece otro tipo de energía y otros casos de éxito. Entonces hablo, por ejemplo, de que existen data centers que trabajan con energía solar y que también efectúan estos sistemas de refrigeración por agua, ¿sí? Ya es directamente con agua almacenada, ¿sí? Y lo que dice es que este consumo de agua podría llegar a ser de 40.000 litros al día, y que se pueden nutrir también estos sistemas con un sistema de embudos tratando de reciclar o de nutrirse de la energía que proviene de las lluvias. Sustentable. Pero esa energía de lluvias también que estoy captando va a ser energía de lluvias que deje de caer en el suelo. Tengo que medir también el impacto. O sea, cada uno de los factores que estoy viendo es cómo hago que funcione mi data center en el tiempo, pero cuál es el impacto ecológico, ¿sí? No puedo sustentarme de energía eléctrica, puedo reemplazarla por gas para producir energía eléctrica, o puedo tomar agua de mar, o puedo tomar agua de lluvia, ¿sí? Y voy a reducir el consumo, y voy a bajar la tala de árboles, y voy a emitir menos dióxido de carbono, pero todavía no sabemos cuáles son las consecuencias de todo esto. Son iniciativas que tienden a ser green, pero tenemos que ver el impacto en el tiempo. Hablamos entonces, por ejemplo, Apple también, en Carolina del Norte, forma una granja solar. Para eso efectúa una gran deforestación del área, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando de densidades muy grandes. Tiene un sistema de... Allá tienen la foto desde arriba del data center, ¿no? Y todo el sistema de los paneles solares distribuidos en 70 hectáreas.
Entonces yo estoy ocupando 70 hectáreas, o estoy destinando 70 hectáreas para producir 24 megawatts. Pero 24 megawatts es inferior a los 40 o 100 necesarios para que funcione su centro de datos, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Destino de 70 hectáreas que no van a ser de cultivo, que no van a ser de riego, que no van a ser de producción, que las destino simplemente como una fuente alternativa de energía, que puede ser interesante, pero la energía solar me produce muy poca energía, por eso necesito tanta densidad. No en todos los países voy a tener esa densidad para poder disponerla. Y por lo pronto, me soluciona parte del problema, no me soluciona todo. Entonces, si yo quisiera ir hoy acá a un sistema de cloud, no alcanza, porque esta energía no alcanza, no es suficiente para sostener el propio data center. Imagínense costeando aplicaciones en la nube. Perdón, entonces si en vez de 70 ponen 200 te va a alcanzar. Sí, pero entonces, ¿qué superficie tengo? Sí, está bien. Es correcto, lo puedo llegar a escalar, pero ¿puedo realmente disponer? ¿Es conveniente económicamente? Es cierto, pero una cosa que no les mostré, por ejemplo, dentro de ese caso de Carolina del Norte, es que efectuaron una deforestación del área y que quemaron, y los vecinos que vivían por la zona antes del data center se quejaban porque veían humo, y ese humo era producto de la deforestación. Hay que elegir el lugar, por supuesto. Sí, correcto. Pero sí, se puede ver. Ahora, para llegar a 2 gigawatts, ¿cuánto tendría que producir? ¿Cuál es el parque que tendría que hacer? ¿Sí? Entonces, jugamos con ese factor. Es interesante, es una alternativa, porque si me voy quedando sin energía, tengo que buscar alternativas. Es interesante desde el punto de vista de análisis, pero todavía no es suficiente. Eso era lo que quería apuntar. Sí, puedo seguir creciendo para seguir sustentándola y que sea autónomo el data center, pero la superficie es demasiado grande para cubrir un data center. Y vamos al caso de que este data center, por ese plan de continuidad, si yo voy al BCP de Apple, por ejemplo, tendría que decir que este mismo data center lo tengo que tener fijado en otro lado. Entonces estoy hablando de 70 hectáreas por 2 y que no me alcanza. ¿Sí? Hay que ir al desierto. Bueno, sí. Hay que ir al desierto. Sí. Yahoo está tomando otra alternativa de estas energías sustentables, ¿sí? A ver, no es que todo el mundo está pensando en green, todo el mundo está viendo cómo se están agotando los recursos y cómo vamos a hacer sustentables estos puntos, ¿sí? Más allá de la responsabilidad social e empresaria, que también puede ser interesante y puede ser un punto de partida, pero Google, por ejemplo, toma otro caso, la energía hídrica. Entonces dice, yo me voy a colocar cerca de las cataratas del Niágara, ¿sí? Y entonces lo que voy a hacer, estando en Nueva York, en Lockport, voy a tomar energía de esas cataratas del Niágara y entonces lo que voy a poder hacer es, con esta planta hidroeléctrica, voy a poder aportar el 90% de la potencia que necesita el centro de datos de Yahoo. Pero estamos hablando de una empresa, no estamos hablando de que Yahoo es un host partner de él, ni que yo estoy hosteando mi información, ni que yo me estoy yendo a una nube de Yahoo. ¿Sí? Por eso hablaba de la limitación de las energías alternativas. Es interesante, un 90%. ¿Sí? Otro caso, eBay. eBay también trabaja con energía solar, ¿sí? En los data centers, está situado en Utah, está siguiendo, fue un paso atrás de lo que hizo Apple, ¿sí? Y lo que está haciendo es justamente crear una superficie de 6.700 metros cuadrados, ¿sí? Con lo que propone reducir el efecto invernadero, ¿sí? Con una granja solar en 702 toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero o de dióxido de carbono, ¿sí? Y estima que esta capacidad energética va a ser de 665 kilowatts, y la compañía espera también llegar a producir en algún momento, replicando esto, ¿sí? O extendiéndolo, llegar a producir 900 kilowatts. De todos modos, no llegamos a los 2 GHz. Hablamos un poco de los cambios climáticos y de las tendencias, ¿sí? Y hay estudios canadienses donde dice que los cambios que se fueron produciendo en la superficie, ¿sí? A partir del contraste con el año 2000, siglo XXI, siglo XX, son cambios que no tienen vuelta atrás, ¿sí? Está trabajando, me pareció interesante porque está trabajando sobre estas tendencias marcadas con respecto a lo que es superficie, cambios climáticos,
y habla de que estos cambios climáticos no serían reversibles, no al menos en el corto plazo. Y fíjense justamente la frase que está en rojo. Dice que justamente mientras uno lentamente podría archivar este documento, ¿sí? Rápidamente el índice climático está cambiando, ¿sí? ¿A qué apuntan? Ellos dicen, y tomando tendencias desde el 2008, dicen que se estima que una persona está produciendo entre 15 y 20 toneladas, ¿sí?, de dióxido de carbono. Y lo que pretenden es de acá al 2050, y por eso focalizándose también, como el resto de los aspectos, data centers y estudios que estuvimos viendo, en el 2050 tratar de llegar a disminuir este índice a 2 toneladas por persona. Algo bastante ambicioso. Y que a partir del 2100 fuera solamente 1 tonelada de dióxido de carbono por persona, tratando de reducciones del 80% hacia el 2050. Hablan también de cómo se está consumiendo la energía y en qué se está consumiendo. Un 25% en transporte, un 25% en manufactura y otro 50% a partir de las empresas, ¿sí? No solamente las empresas de IT, sino las empresas en general. Entonces, cuando hablamos del BCP, se me ocurrió que estos aspectos, o la combinación de estos aspectos, tendrían que pasar a ser un punto de análisis, ¿sí? Nosotros, por lo menos, por lo que conozco de Argentina, no estamos todavía, si bien se está trabajando con energías alternativas, se está trabajando mucho con biomasa, se está trabajando un poco con energía eólica, otro poco con energía solar, esta energía todavía no ha bajado al esquema data center. Y nosotros, cuando estamos armando un esquema de plan de continuidad de negocios, siempre estamos diciendo de que nuestros datos los vamos a espejar en otro lugar. Desde el punto de vista energético, esto me está generando un problema, porque el consumo original de energía, con mi plan de continuidad de negocios, yo estoy duplicando este consumo, ¿sí? Porque en ese caso de demanda, ¿sí?, o de disaster recovery, voy a tener que ir a mi centro alternativo, entonces voy a estar consumiendo el doble de energía. Me ayudan tendencias de que se está trabajando a nivel tecnológico para reducir esto, me ayudó mucho la virtualización, me ayuda mucho la tecnología de Intel en algunos aspectos, me ayuda a contar con energía solar, me ayuda a estar trabajando con biomasa, con materiales que podían ser desperdicios y hasta me insumían un costo de transporte, que los puedo procesar y los puedo transformar en energía. Pero lo que digo es, esto tiene que ser parte del BCP de área. Y debemos tomar un poco de conciencia a partir de cómo estamos justamente planificando esto y cómo se están teniendo en cuenta estos aspectos a nivel mundial. Vuelvo a insistir, en Argentina no tengo experiencia propia, pero creo que a nivel de centro de datos o de data centers todavía no se comenzó, ¿sí? Me pareció interesante planteárselos así, más allá de llevar hacia el vía los tiempos de restauración de la información y demás. Y les propongo que si tienen alguna pregunta, ¿Preguntas? ahora o en el break. No sé si tenemos más pensamientos que preguntas, porque es verdad, ¿quién hace años, pensando en los escenarios, sí, en un vía, ¿no?, los escenarios en los cuales nos podríamos enfrentar, hubiera incluido un terremoto, un tsunami? Realmente decíamos que era casi imposible, y ahora los cambios climáticos, como bien presentó Gustavo, en el mismo momento que él está archivando esa presentación, sigue cambiando el clima, y realmente el tema del agotamiento de recursos y el cómo pueden funcionar los centros de cómputo, ya sea energía que la aprovechan de agua marina o la energía solar. Creo que Argentina, Gustavo, si no, corregime, no tenemos experiencia y no sé si existen iniciativas, es más un pensamiento. A ver, sí sé que se está trabajando con respecto a lo que son, y hay muchas iniciativas, y hasta se destinan fondos de capitales privados, de capitales, no sé si estatales también, pero sí sé que se está trabajando en Argentina a nivel de energías renovables en muy pequeña escala, ¿sí? Por ejemplo, conozco casos de éxito de empresas en capital que han colocado paneles solares, ¿sí?,
en la terraza, pero el consumo les alcanza como para alimentar algunas lamparitas, ¿sí? A ver, es algo, pero digo, falta seguir trabajando, ¿sí? Seguro. Bien, ¿preguntas no? Entonces, sí, un segundito le alcanzo. Porque la filmación, que nos están viendo en vivo, no nos van a escuchar y después nos retan. No, comentaste que el uso de energía no renovable, el 90%, En el caso de de lo que se Yacyretá. gasta de lo que existe. Sí. ¿Qué proporción de ese 90% es utilizada en los vehículos de transporte en general, automotor? Es verdad, pero si vemos, por ejemplo, a ver, ¿cómo reemplazó los hidrocarburos hoy? ¿Sí? ¿O hacia qué nos estamos acercando? Está el consumo de hidrógeno, ¿sí? Todavía no muy explotado. Pero particularmente seguimos utilizando los mismos recursos de hidrocarburos, ¿sí? Entonces, a ver, si yo hoy tengo que poner un generador en un data center, ¿sí? Tengo un data center y estoy en el plan de contingencia y se me corta la entrada, la cometida principal de energía, y en el mismo momento se me cae la segunda, puedo tener autonomía para trabajar, pero voy a trabajar a través de recursos fósiles, que son, nuevamente, no renovables y que voy a seguir generando dióxido de carbono. Por el otro lado, digo, los autos también me están generando ese tipo de energía. También hay propuestas de autos a energía solar, que producen muy baja velocidad de desplazamiento, necesitan unas baterías bastante grandes, ¿sí? O importantes para poder almacenar esta energía. Y por el otro lado, si vemos hoy hacia qué se está yendo con el modelo híbrido, estoy llevando un auto eléctrico. Entonces, sigo alimentándome de lo mismo, entonces busco de generar energía, pero la estoy consumiendo más rápido de lo que puedo generarla, ¿sí? No hay ningún plan para el 2050 eliminar el automóvil por transporte público eficiente. No que sepa, no que sepa. ¿Alguien más? ¿Una última sola? Porque nos apremian. Un pensamiento nada más. Un pensamiento. Sí, Y es bueno compartirlo también. no, que durante este año, no sé si todos están informados con relación al tema de las explosiones solares que se están produciendo en este momento, ¿sí? El 2012 está, como varios han por ahí visto en películas, el fin del mundo con relación al tema de los mayas, pero en verdad lo que se está sufriendo son explosiones solares parecidas al año 1950. Estas explosiones están manifestando de alguna manera los cambios que está produciendo el Sol y hablan de una posible crisis a nivel eléctrico con relación al tema de que podrían llegar a sufrir cortes dependiendo del hemisferio en donde se produzcan estos niveles de explosión que alcancen a la Tierra, podrían llegar a sufrir colapsos eléctricos en la Tierra. Exactamente, los transformadores. Sí, por un tema electromagnético. Concretamente, el mayor índice de explosión fueron en el año 1950, que alcanzaron niveles muy altos y que, dependiendo justamente el efecto donde pegue esta gama, ¿sí? Puedan llegar a producir un corte bastante importante. Te lo llevo a nivel... O sea, ya no estamos hablando en este caso de que se consume los recursos finitos para la generación de energía, sino que en un plan de contingencia llegáramos a tener un corte en el hemisferio norte, donde posiblemente tengamos costeados algunos servicios, hay que ver cómo reaccionan ante este tipo de situaciones. Bueno, fíjate justamente que cuando hablaba de alternativas que se están viendo para producir energía eléctrica, ¿sí? Se toman a partir, por ejemplo, ya hay casos y los verificaron, que son a partir de utilización de gas, ¿sí? Llevemos esto a nivel país. Yo hoy hablé a nivel macro, llevemos esto a nivel país. Estamos teniendo un sistema de redes de distribución por inversión, por desinversión, por obsolescencia, por falta de capacidad o por falta de explotación, sea cual fuere la combinación de todas ellas, que hace que hoy tenga cesiones, ¿sí? A distintas áreas empresariales con respecto a lo que es el suministro energético eléctrico, ¿sí? Y que esas empresas entonces lo que hacen es principalmente, y lo vemos en Microcentro, cosa casi de todos los días que fue hace un par de años, que tenían un grupo electrógeno. Entonces ese grupo electrógeno
energías no renovables, ¿sí? Se alimentan a partir de hidrocarburos. O vamos a buscar otro caso de éxito, de modelización para esta generación de energía eléctrica. Gas. Sabemos nosotros cómo es el consumo de gas en Argentina. Sabemos que cuando llega el invierno ni siquiera queda gas para los hogares. Entonces, a ver, ¿por qué lo planteo a nivel macro? Porque más allá de que hay algunas iniciativas y cosas sobre las que se está trabajando, nuestro panorama es mucho más grave, ¿sí? Porque si quisiera reemplazar una por otra, tengo muchos mayores problemas. ¿Qué voy a hacer? ¿Generar energía para guardar los datos de un data center a partir de gas y dejar toda una serie de hogares sin gas en invierno? Hoy no hace falta, en invierno ya está sucediendo, ¿sí? ¿Qué hago? ¿Genero picos a partir de que, por ejemplo, tengo un problema con una subestación? ¿Se soluciona rápidamente? ¿O me lleva un tiempo solucionar ese problema? Estas demandas, ¿sí? A partir de este sistema cloud, hablamos de que todavía ni siquiera estamos hablando de nubes federadas, y cuando estamos hablando hoy de cloud, estamos hablando de casi el mismo esquema con un poco de maquillaje, donde estamos hablando del hosting y el housing, ¿sí? Donde esa red privada pasa a ser el mismo housing que yo tenía antes en un data center, ¿sí? Tenía los servicios en el data center y me conectaba directamente por un canal seguro, por una línea punto a punto, y tenía replicada la información. Hoy le puedo, si quiero, poner la etiqueta de nube privada y aplica perfectamente, ¿sí? Puedo llevar el esquema de híbrido. Una parte lo tengo en mi organización y otra parte lo tengo en ese data center. No cambia el modelo, ¿sí? Pero cuando llegue a se calcula, vuelvo a decirles, en el 2015 que estaría maduro el esquema de nube federada, que sería algo así como, en términos groseros, una MPLS dentro de esa nube pública, ¿sí? Donde puedo hablar comunidades, ¿sí? Puedo hacer comunidades amigas para abrir esa federación, ¿sí? Este concepto todavía está en explotación, ¿sí? Y por eso estiman que sería serio comenzar a hablar de esta nube federada a partir del 2015. Pero cuando yo hiciera eso, todos los datos que tengo en la organización, si digo, ya es seguro llevar 100% a la nube del negocio, voy a tener un problema. ¿Dónde los voy a poner? Y donde los ponga, ¿cómo me van a asegurar que no van a tener un problema energético? Pueden tener, por ejemplo, conozco data centers que tenían autonomía para trabajar, por ejemplo, 3 meses. ¿Sí? Que podían hasta mantener una ciudad en los 90 durante bastante tiempo, alimentándose de agua, de energía, totalmente aislados y en condiciones seguras. Ahora, el consumo de energía sigue subiendo. Yo puedo bajar el consumo de energía a partir de la tecnología, pero si la tecnología no me acompaña con la demanda demográfica, porque hablo simplemente de una persona que quiera acceder a una PC virtual en algún lado, vemos cuál es la tendencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a darle en esas tendencias un marco de puedo bajar al mínimo el consumo de energía? ¿Sí? Ya te dejo. Puedo bajar al mínimo el consumo de energía, pero ¿cómo voy a provisionar todo eso? ¿Cómo voy a sostener ese pico de energía? ¿Sí? Era un poco esa la idea y me pareció interesante plasmárselos, cosa de que es un aspecto que no siempre se tiene en cuenta. ¿Sí? Bueno, Muchas los gracias. invito a